Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo al oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a continuar con la reflexión que comenzamos la semana pasada acerca de los argumentos de Descartes sobre la existencia de Dios, pero una vez resumidos y expuestos escuetamente en el último vídeo, hoy vamos a exponer nuestra crítica personal a dichos argumentos, crítica que por supuesto a su vez es criticable por todos y cada uno de vosotros y vosotras, por cualquiera, y que no deja de ser sino una opinión que yo, digamos que yo comparto, porque tampoco es original mía, es una opinión que ya han planteado muchos filósofos antes que yo, pero que yo asumo y que yo suscribo porque la considero acertada. Si recordamos el primer argumento sobre la existencia de Dios basado en el tipo de ideas que existían según Descartes, una vez Descartes nos había dicho que la idea de Dios era una idea innata porque no procedía de los sentidos, de nuestro conocimiento del mundo exterior, ni tampoco podía proceder de nuestra creación, de nuestra imaginación, porque nosotros imaginamos en base a lo que hemos percibido antes, solo podía ser una idea innata de nacimiento, y esa idea la tenía que haber puesto el mismo Dios en nosotros. ¿Por qué tenía que ser eso así? Pues según nuestro pensador francés, porque nosotros no podemos crear la idea de Dios porque nosotros no somos perfectos. Entonces, la idea de Dios significa ser perfecto, o se define como ser perfecto, y lo imperfecto no podría crear lo perfecto, supuestamente. Ese es el argumento cartesiano. Pero claro, al bueno de nuestro gran filósofo se le pasó por alto un pequeño error que yo creo que no se dio el cuenta, y es que confundió la idea del ser perfecto con una idea perfecta. Claro, la idea del ser perfecto, ahí la perfección está en el contenido de la idea. ¿No? Yo puedo tener una idea de caballo, una idea de mesa, una idea de número 4 o una idea de Dios. Y esas ideas pueden ser más o menos perfectas o más o menos imperfectas. Pero la idea de Dios, cuando hablamos de Dios como ser perfecto, esa definición de Dios nos está indicando que la supuesta perfección corresponde al contenido material de la idea misma, es decir, a la definición. Pero no a la idea en sí. Es decir, porque nosotros podemos tener, por ejemplo, si yo tuviera, para que me entendáis, si yo tuviese la idea de una sirena como mitad pez, mitad mujer, yo tendría la idea perfecta de una sirena. Pero si tuviese la idea de sirena como mitad vaca y mitad mujer, sería una idea imperfecta de la sirena, ¿no? Entonces, pues una cosa es que yo tenga una idea perfecta, en cuyo caso podría ser válido, en cualquier caso no, el argumento cartesiano de yo, que no soy perfecto, no puedo crear una idea perfecta, pero yo sí puedo tener, sin ningún tipo de problema, la idea imperfecta de un ser perfecto. ¿Por qué? Porque lo que es perfecto es la palabra que va en la definición de Dios, que no es perfecto, que es simplemente un nombre. Hemos definido a Dios como ser perfecto, pero esa supuesta, y recalco lo de supuesta perfección, correspondería al contenido de la idea, no a la idea misma. La idea puede ser sin ningún problema imperfecta, o si me permiten el chiste, la idea podría ser perfectamente imperfecta, ¿no? Por tanto, ya ese argumento se cae porque no hace falta que haya un ser perfecto que me ponga en mí la idea de Dios, porque esa idea, pudiendo ser sin ningún problema una idea imperfecta, pues sí la he podido crear yo, o la he podido inventar, o la he podido basar en otros conceptos del tipo que sea, ¿no? Como por ejemplo, pues definir, como diríamos, pues lo contrario de lo que veo. Si yo veo cosas que me han enseñado a concebirlas como imperfectas porque estén incompletas, porque tengan máculas, fallos, errores o lo que sea, pues puedo concebir lógicamente lo contrario de la noción de imperfección y fabricar la noción de perfección. Pero esa noción puede a su vez ser una noción imperfecta. Bien. Y el segundo argumento que nos proporcionaba nuestro pensador, el francés Descartes, era el argumento ontológico. De alguna manera era una especie de copia resumida del famoso argumento de San Anselmo de Canterbury. Si Dios es el ser perfecto, pues entonces tiene que existir, porque si no existe le faltaría la perfección de existir, ya no podría ser perfecto. En palabras anselmianas, no podemos aceptar la definición de Dios como un ser perfecto y después decir que no existe, porque sería una contradicción lógica. Si es perfecto, tiene que existir a la fuerza, porque si no, podríamos imaginarnos un ser mayor que él, que sería un Dios que sí existiera, que sería más perfecto que el anterior. En fin, parece un galimatías, pero no me voy a enrollar con esto porque quedó ya explicado en el vídeo anterior.
Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí podemos hacer dos críticas muy simples también. La primera fue una crítica que procedía nada menos que de otro padre de la Iglesia, que se la hizo Santo Tomás de Aquino a San Anselmo. Y la crítica venía a decir, pues resumidamente, que el argumento ontológico da un salto ilícito o ilegítimo, filosóficamente hablando, del plano lógico al plano ontológico. Y me explico. El plano lógico es el plano de las definiciones, de los conceptos, de las esencias. Y el plano ontológico es el plano de los entes, de la realidad. Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando él se plantea la demostración de la existencia de Dios, dice que hay que partir, siguiendo a su maestro Aristóteles, de los sentidos, de la percepción sensible y del mundo real. Tú tienes que partir de algo de lo que tienes constancia absoluta de que existe, como es la realidad, el mundo, y a partir de lo que observamos en el mundo ya puedes aplicar la razón lógica y poder concluir que Dios existe o no. Bueno, ya sabéis que Tomás de Aquino, sabemos, lo hizo por medio de 5 argumentaciones, las famosas 5 vías, que ahora no viene al caso aquí explicarlas, pero él criticaba el argumento ontológico porque decía que de alguna manera hacía una especie de trampa, no que lo hiciera queriendo, no que los autores partidarios del ontologismo, como Anselmo en la Edad Media o Descartes en el siglo XVII, hagan una trampa queriendo para engañar, no, ni mucho menos, ellos no caen en la cuenta naturalmente de ese error. Pero ellos en ningún momento en absoluto han tenido en cuenta el plano de la existencia, el plano real, el plano ontológico. Ellos han estado en todo momento moviéndose dentro del plano de las definiciones, del plano lógico, y de ahí no han salido. Entonces empiezan la argumentación en el plano lógico, terminan en el plano lógico también, pero cuando dice la conclusión hace un salto descarado, digamos, al plano ontológico. Tú estás en el plano de las definiciones y de las leyes de la lógica y del razonamiento, pero después sacas una conclusión del plano real, del plano de la existencia, de los entes. ¿Por qué esto no es lícito? ¿Por qué esto es un error a nivel filosófico? Pues porque no tenemos la más mínima garantía de que porque algo sea racional en mi mente tenga que ser necesariamente real fuera de ella. Es decir, estamos dando por supuesto pues aquel axioma o aquel dicho hegeliano que nos dirá quizás el más radical de todos los idealistas, el alemán Hegel en el siglo XIX, que todo lo racional es real. O sea que si algo es lógico dentro de mi cabeza, dentro de mi mente, tiene que ser existente fuera de ella. Bastaría simplemente con echar un vistazo a las propiedades de los entes matemáticos, entre comillas lo de entes, para saber el error de esto, ¿no? Que nosotros estemos completamente seguros de cualquier formulación matemática o de cualquier ley matemática o lógica no dice nada en absoluto acerca de que tengan que existir en la realidad pues los números, ni los polígonos, ni las figuras geométricas, ni nada de eso. Es decir, que estamos dando por hecho que existe una correspondencia total, radical y absoluta entre nuestro modo lógico de pensar y luego el mundo, la realidad. Pero claro, muchísimos pensadores dicen, y yo me alineo entre ellos, que el plano de lo real es infinitamente más vasto, más grande, más infinito, más inaccesible y más inabordable que el plano racional. Nosotros con la razón podemos, aun asumiendo que todo aquello que podamos concluir racionalmente sea verdadero, sea correcto, sea, como diríamos, auténtico, adecuado, asumible, eso no significa que la razón lo abarque todo. Nosotros podemos llegar a lo mejor a demostrar muchas cosas sin que por ello los límites de la razón tengan que coincidir con los límites del mundo. El plano real puede ser mucho más amplio que el plano racional, o en cualquier caso otro plano distinto, otro plano completamente heterogéneo y diferente del plano racional. Que a mí me parezca muy lógico una definición de cualquier cosa dentro de mi mente no me autoriza filosóficamente para poder dar el salto al plano de la existencia y decir, como es lógica mi argumentación, significa que esto que yo en ningún momento he tenido en cuenta en el plano de la existencia para hablar de él, ahora está de golpe mágicamente en el plano de la existencia. Bueno, pues no, lo máximo que podríamos decir acerca de la argumentación ontológica de Descartes sobre la existencia de Dios es que si tú asumes ya de entrada, das por hecho, por un lado, que lo racional es real y por otro lado, que la existencia es una perfección, pues a lo más que podemos llegar a decir es que tu argumento es lógicamente válido. Pero que sea lógicamente válido no significa que podamos concluir que aquello que tú estás diciendo necesariamente tenga que coincidir y en todos los aspectos con el plano de la existencia. Repito, yo puedo decir que si A es mayor que B y B es mayor que C, pues entonces A es mayor que C, y eso es perfectamente válido, perfectamente lógico, perfectamente racional, y nadie lo discute, sin que por ello podamos concluir que existen en el mundo real ni A's, ni B's, ni C's. Bien, el otro argumento la otra crítica contra el argumento
ontológico de Descartes es la crítica que procede del filósofo Kant, un siglo posterior a Descartes, y era justamente la crítica de que la existencia no es una perfección en cualquier caso. Eso es algo no demostrado, algo que Descartes y los ontologistas se han sacado de la manga. Decimos, es que Dios tiene que existir porque si no existiera ya no sería perfecto, porque tendría todas las perfecciones menos la perfección de la existencia. ¿Cómo que la perfección de la existencia? ¿Qué significa perfección de la existencia? ¿Por qué la existencia es una perfección? La perfección no deja de ser, después de todo, una categoría lógica del ser humano, una valoración, no un adjetivo calificativo, una categoría mental nuestra. Pero ¿de dónde sacamos que lo existente en sí tenga que ser perfecto? ¿Qué quiere decir perfecto? ¿Qué es perfecto? Completo, sin fallos, erróneos. Entonces, ¿entendemos lo que quiero decir? Es que el bueno de Kant decía que un talero era una moneda alemana de la época, que un talero real o material no tenía por qué ser más perfecto que un talero pensado, ¿no? Es decir, yo me imagino un euro, vamos a traducirlo a nuestra moneda, yo me imagino un euro y me imagino un euro perfecto y ahora tengo un euro en la mano. ¿Por qué el euro que tengo en la mano es más perfecto que el que tengo en mi mente? Es más, en todo caso, lo más probable es que sea más imperfecto, que tenga arrugas, que esté roto, que esté pintado, que le falte algo, una esquinita o lo que sea, mientras yo puedo concebir en mi mente a lo mejor un euro perfecto. O un billete, quiero decir, al decir arrugado, porque estaba pensando en un billete. Un billete de 5 euros o de 10 euros puede ser perfecto en mi mente y en la realidad no. Es decir, en todo caso, la diferencia entre el billete de 5 euros de mi mente y el billete de 5 euros en mi mano, o el euro en mi mente o el euro en mi mano, es que pertenecen a planos distintos. El euro en mi mente es el euro pensado, mientras que el euro en mi mano es el euro real. Pero real es real, existente, no por el hecho de existir perfecto. Lo de que la existencia es una perfección, diríamos, es otro supuesto que se sacaron sin argumentar tanto San Anselmo como Descartes. Bien, con todo esto terminamos ya la crítica a las demostraciones cartesianas de la existencia de Dios, no sin decir que la conclusión a la que yo quiero llegar y a la que volveremos, hoy no la voy a desarrollar, volveremos a ella en vídeos posteriores, es que tal vez el problema sea intentar hablar de lo absoluto, de lo inefable, de lo completamente otro, de lo completamente heterogéneo, desde el plano de nuestras leyes lógicas, de nuestro pensamiento o de nuestra comprensión racional. ¿Por qué? Pues que la comprensión racional siempre estará sujeta a los límites de la misma razón. Y si estamos hablando de lo ilimitado, pues por definición, a mí no me parece muy lógico que creamos que algo que es limitado, como la razón humana, pueda dar cuentas de lo ilimitado. Algo que es relativo, como la razón humana, no puede dar cuentas de lo absoluto. En palabras del filósofo Eugenio Trías, algo que pertenece pues al cerco de nuestro mundo, de lo que está aquí en lo inmediato, en la experiencia del sujeto, no puede dar cuentas de aquello que está más allá del límite o más allá de la zona fronteriza. Si hay algo que trasciende a lo inmanente, es imposible que lo inmanente, con sus reglas y sus limitaciones cognitivas, conceptuales, pueda dar cuentas de aquello que es de suyo, lo absolutamente trascendente, lo absolutamente otro, lo absolutamente diferente. Como dirían muchos de los teólogos, incluso de la misma Iglesia Católica, pues, empezando por Tomás de Aquino y siguiendo por uno actual como Ignacio Larrañaga, por ejemplo, pues al final de lo absoluto lo más que podemos decir es lo que no es, pero nunca lo que es, porque lo que sea nunca podremos saberlo por definición. Pues en el momento en que nosotros intentemos decir cualquier cosa sobre Dios, estaremos hablando del Dios pensado, del concepto Dios. Yo puedo decir todo lo que queramos, cualquier teólogo, cualquier filósofo puede decir todo lo que le dé la gana de Dios, pero ese será un Dios pensado, por tanto será un objeto más de nuestra mente, ¿no? Un objeto más como otro cualquiera, solo que su definición será diferente a la de número 4, a la de árbol o a la de ser humano. Pero todo lo que podemos decir, pensar o explicar acerca de Dios, ese será el Dios pensado, el concepto Dios. Nunca lo que fuese aquello que pudiera ser lo que denominamos como el término Dios, ¿no? En fin, intuimos que lo que está más allá de ese cerco fronterizo, de esa zona fronteriza, o lo que está más allá del límite, como dice Eugenio Trías. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por haber escuchado esta reflexión y haberla compartido, por compartir vuestros 14 o 15 minutos conmigo, y como siempre, si os gusta, pues podéis compartirla o darle a me gusta o discutirla o dialogarla.
Un abrazo a todos y todas y hasta el próximo vídeo.